En los supermercados de Texas y Ohio, un silencio tenso se adueña de los pasillos mientras los compradores observan incrédulos etiquetas que parecen un mal chiste. Casi $5 por una docena de huevos. Pero lo que realmente desconcierta no es el precio, sino el origen estampado en el empaque, producto de Brasil, envasado en Turquía. Por un instante, la confusión es absoluta. En un país que produce más de 8.000 millones de huevos al mes, los estantes están repletos de importados mientras millones de huevos estadounidenses permanecen atrapados en almacenes saturados, apilándose sin destino alguno. Lo que alguna vez se presentó como una medida para proteger la producción nacional terminó convirtiéndose en una trampa que asfixia a los mismos granjeros que prometía salvar. Canadá, el socio comercial más confiable, canceló de golpe un pedido monumental de más de 170 millones de docenas, dejando a cientos de agricultores hundidos entre deudas y depósitos repletos. La onda expansiva atraviesa el país entero, desde los pueblos rurales hasta los principales mercados, quebrando un equilibrio agrícola que parecía indestructible. La ironía es brutal, mientras los huevos importados dominan los estantes, los productores locales luchan por no desaparecer. Como una estrategia diseñada para defender la autosuficiencia terminó aplastándola es un misterio que comenzó sin titulares, casi en silencio, filtrándose como una neblina que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Durante décadas, los huevos estadounidenses fueron símbolo de estabilidad y orgullo nacional, exportados a Canadá, Japón y gran parte de Asia. Solo en 2024 se enviaron más de 170 millones de docenas. Pero a mediados de 2025, esa historia empezó a fragmentarse. El primer impacto llegó con un brote de gripe aviar que obligó a sacrificar más de 38 millones de gallinas, destruyendo la confianza internacional. Poco después, la administración Trump impuso aranceles de hasta el 25% a productos de México, Canadá y China. La intención era fortalecer a los agricultores locales. El resultado fue el contrario, los aliados buscaron proveedores en Brasil y Europa sin mirar atrás. Para el verano de 2025, Estados Unidos acumulaba más de 60 millones de huevos sin comprador. Granjas en Iowa, Indiana y Pensilvania redujeron operaciones o cerraron definitivamente. Los contenedores frigoríficos rebosan, incapaces de contener más producto. Sobre el papel, Estados Unidos sigue siendo una potencia agrícola, en la práctica, es un gigante atrapado en su propia abundancia. Iowa, corazón de la avicultura, enfrenta el golpe más devastador. Más de 12 millones de docenas se pudren en cámaras frías que ya no pueden almacenar un cartón más. En Indiana, Ohio, Missouri y Minnesota, los excedentes se han duplicado respecto al año anterior. Los precios se desploman, estrangulando a las granjas medianas y pequeñas que dependen de ventas constantes. Solo en el segundo trimestre del año cerraron 64 granjas familiares, dejando gallineros silenciosos y deudas imposibles de pagar. Las redes sociales se han llenado de indignación. ¿Cómo es posible importar huevos mientras se destruyen los propios? Es una pregunta que se repite en cada ciudad. Un residente de Ohio contó que en su tienda vendían huevos brasileños a $5 mientras una granja local cerraba por exceso de inventario. Historias como esta se multiplican y exponen algo más profundo que una crisis económica, una herida cultural. Para millones de estadounidenses, esto no es un error político. Es una traición. Creyeron que su país jamás fallaría en algo tan elemental como alimentar a su propia gente. Ver importaciones desplazar a los productores locales se siente como la pérdida silenciosa de una identidad construida durante generaciones. Granjeros mayores lo describen como un quiebre histórico, una señal de un país que se aleja de las raíces que lo sostenían. El daño emocional es tan profundo como el financiero. La confianza en el mercado se diluye, las alianzas internacionales se debilitan, y dentro del país, la distancia entre lo que se produce y lo que se paga divide a comunidades enteras. Porque el problema no son los huevos, es lo que representan, un sistema quebrado que ya no beneficia a nadie. Una agricultura que fue ejemplo global ahora enfrenta dudas existenciales. Los granjeros dudan si podrán recuperar sus mercados, los consumidores ya no creen en precios justos y los políticos enfrentan una verdad incómoda, un proteccionismo mal ejecutado termina destruyendo lo que intenta proteger. Mientras los estantes se llenan de producto extranjero, las granjas se vacían y surge una pregunta inquietante: si Estados Unidos no puede cuidar algo tan básico como sus propios huevos, ¿qué más puede perder? La contradicción es insoportable.
Almacenes desbordados mientras familias en estados como Pensilvania, Michigan y Arizona racionan un alimento que antes era cotidiano. Lo que jamás debió convertirse en una mercancía de crisis ahora se ha vuelto símbolo de un sistema frágil. Los huevos pasaron de la mesa familiar a los debates políticos, evidenciando el colapso de una estructura que parecía sólida. Las exportaciones se desplomaron un 38% en 2025. Canadá, Japón, Singapur, México y Europa buscan proveedores alternativos. Brasil, España y Portugal ocupan el espacio que antes dominaba Washington. La reputación agrícola de Estados Unidos ya no es garantía, es un riesgo. El daño se extiende más allá del sector avícola. El maíz, la carne y la leche en polvo también caen por regulaciones externas y caos interno. Jóvenes de Iowa abandonan la agricultura, ferias rurales de Ohio se apagan y en el Congreso algunos admiten que los aranceles se transformaron en una jaula. El impacto se siente en los hogares. Una encuesta de Gallup muestra que más de la mitad del país considera la inseguridad alimentaria un riesgo mayor que la inflación. Madres racionan huevos en Michigan. Jubilados en Arizona comparan esta crisis con la Gran Depresión, con una diferencia dolorosa, entonces sabían por qué estaban sufriendo. Las importaciones siguen aumentando, Brasil envía contenedores semanales, Turquía envasa y China entra por terceros. En solo un año, los huevos extranjeros pasaron del 5 al 15% en los estantes. La duda crece, ¿es este el costo del proteccionismo o el inicio de una nueva dependencia? Aún golpeados, los granjeros intentan resistir. Cooperativas en Pensilvania venden directo al público y en Minnesota prueban nuevas tecnologías, pero la burocracia y la falta de apoyos frenan cualquier avance. Los subsidios del gobierno llegan tarde y los créditos se niegan, mientras los aranceles expulsan mercados en vez de protegerlos. La Reserva Federal advierte que el PIB agrícola caerá más de un punto, arrastrando al transporte y al comercio, mientras los consumidores pagan precios más altos en un país que presume superávit. Con el invierno acercándose, más huevos se echarán a perder, más granjas cerrarán y más familias recortarán. Esta cadena de errores revela algo más profundo. Como una sola decisión puede deshilachar toda una economía. No solo se pierden ingresos, se pierde dignidad. La de los granjeros que trabajan tierras que ya no dan fruto y la de los consumidores que buscan estabilidad en un país que prometía abundancia. Estados Unidos enfrenta una elección crítica, corregir el rumbo o seguir viendo cómo su sistema se derrumba, huevo a huevo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe el país replantear su estrategia comercial? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a aceptar para proteger empleos, reconstruir la confianza y asegurar la independencia económica? Déjenme su perspectiva en los comentarios. Y si creen que el futuro de la agricultura estadounidense merece otra oportunidad, suscríbanse a Alerta Global y apoyen este video. El momento de actuar es ahora. Antes de que otra granja cierre sus puertas. Antes de que otra cosecha se pierda. Antes de que el corazón agrícola de Estados Unidos se apague en un silencio del que ya no haya retorno.